Muy bien, quiero compartirles la palabra de Dios. Creo que estamos en el tiempo, en la hora que Dios nos permite poder disfrutar de su palabra, de su consejo, que tanto bien nos hace y tanto la necesitamos en el día a día. Quiero invitarlos a que vaya conmigo, por favor, a la epístola del apóstol San Pablo a los hermanos de Filipenses. Ahí vamos a tener algunos versículos para compartir todos juntos hoy. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el extrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Que seamos bendecidos en esta hora por la palabra del Señor. Quiero puntualizar esta reflexión de este día para todos nosotros, basada en la expresión cómo aumentar el gozo. ¿Cómo podemos aumentar el gozo? La palabra comunión tiene diferentes significados para la gente. Sin embargo, es una palabra bíblica y debemos conocer también nosotros su significado en relación con la vida cristiana. A pesar de las circunstancias difíciles que el apóstol Pablo estaba viviendo y vivió en todo el proceso o el tiempo de asignación de esa labor tan importante de predicar el Evangelio que fue asignado por nuestro Señor, en todo ese proceso, todo ese tiempo, las circunstancias para él siempre fueron bastante difíciles, pero sin embargo siempre tuvo gozo. No encontramos al apóstol con quejas. Solo en una ocasión él le solicitó al Señor que le ayudase por una enfermedad que él tenía, pero pronto el Señor le respondió y le dijo: bástate de mi gracia, y eso fue suficiente. Solo después lo vemos con muchas dificultades, pero siempre él con mucho gozo predicaba y defendía el Evangelio. Ahora, ¿cuál era el secreto de ese gozo del apóstol? El secreto era que él tenía una mente sencilla. Él vivía para Cristo y también para el Evangelio. En este mismo capítulo que tenemos aquí de base de lectura, precisamente en el versículo 21, él dice a los hermanos de Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podemos instalar hoy una pregunta, pero ¿qué es en verdad la mente sencilla? ¿Qué es en verdad la mente sencilla? Es la actitud que la persona puede tener frente a una dificultad, que él puede decir: no importa lo que me pase, con tal que Cristo sea glorificado y el Evangelio sea esparcido para que muchos conozcan a Jesús. Es la actitud que puede tener una persona. En este capítulo que tenemos aquí nosotros hoy, vemos cómo Pablo, el apóstol, él hace alusión y mención mucho de la vida de Jesús, especialmente su nombre. Lo menciona alrededor de 18 veces, y como también 6 veces menciona el Evangelio. Pablo, el apóstol, se regocijó a pesar de sus circunstancias, porque ellas fortalecían la comunión del Evangelio. Esas circunstancias también fortalecieron el progreso del Evangelio y aguardaron la fe del Evangelio. La palabra comunión sencillamente significa tener en común, pero la verdadera comunión cristiana
realmente es mucho más profunda que el compartir un té, un café, un trozo de pastel o torta, o gozar junto en algún juego. La comunión no es simplemente tanto un trato amistoso o un tiempo placentero en que pasamos juntos con amigos. No se puede tener comunión con nadie a menos que tengamos algo en común. Y lo que nosotros tenemos en común, lo que profesamos la fe de Jesús, es que tenemos en común es la vida eterna. Cuando uno tiene una mente sencilla, cuando uno tiene esta mente sencilla que el apóstol lo estamos describiendo hoy, que en él se manifestaba, suele pasar lo siguiente, es que no se queja de las circunstancias, porque sabe que las circunstancias, aunque sean difíciles, resultarán siempre en un fortalecimiento de la comunión del Evangelio. Pablo lo escribió y lo enseñó a los hermanos de Roma, y él lo sabía muy bien porque tenía las marcas de tantos procesos, de tantas situaciones complejas y difíciles que le tocó enfrentar, pero nunca la mano del Señor lo abandonó. Siempre el Señor proveyó de una u otra manera para sostenerlo, y por eso él escribió ahí a los hermanos de Roma en el capítulo 8, el versículo 28, que es fantástico, que él dice, y sabemos, porque él tenía las marcas, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pablo, entonces aquí el apóstol, estaba en Roma y sus amigos se encontraban a kilómetros de distancia, los amigos que él tenía cristianos ahí en Filipo. Sin embargo, la comunión espiritual con ellos era real y satisfactoria. Notemos eso, que no tiene que ver la distancia o tan cercano que podamos estar, que a veces las personas se sienten que se quiebra esta comunión espiritual porque no ven al otro tan cerca. Hoy día solamente nos podemos ver a través de una pantalla, nos podemos sentir cerca, pero lo más importante es que podamos tener esta comunión espiritual, una comunión real, una comunión satisfactoria el uno con el otro. Pablo, aquí en los versículos que hoy yo les he compartido, él presenta tres pensamientos que describe la comunión cristiana, y yo quiero compartírselos en esta hora. El primer pensamiento que él instala y que él dice, que él le dice a los hermanos de Filipo, los tengo en mi mente, os tengo en mi mente, dice él. Ahora, no es sorprendente que Pablo esté pensando en otros en lugar de pensar en sí mismo, mientras él ahora espera su juicio en Roma. Aprendamos del apóstol bajo esta circunstancia que él nos presenta y él vive. Note lo que le está ocurriendo. Él está pronto a ser ejecutado, pero no está pensando en eso, sino siempre está pensando en sus hermanos, en cómo puede orientarlos, cómo puede exhortarlos, enseñarles a que la fe de Cristo pueda ser más sólida en cada uno de ellos. Muchas veces nosotros caemos en el egoísmo, hasta en nuestros ruegos a veces somos egoístas, solo pedimos para sí mismos y no nos acordamos de aquellos que tanto necesitan ser fortalecidos en la fe. El apóstol nos da una cátedra de esa manera, porque él no estaba pensando en sí mismo, a pesar de que estaba preso y que a lo mejor el futuro no era muy bueno. Obviamente lo sabemos por la Escritura, que más tarde le quitan la vida. Él no muere de una enfermedad, no muere porque ya los años vinieron sobre él y su cuerpo se desgastó, sino que mueren porque le quitan la vida. Bendito sea Dios. Mientras él espera ahí su juicio en Roma, pero su pensamiento, y él dice, los tengo en mi mente. Qué lindo el apóstol, qué lindo encontrar a personas que le puedan decir a uno, los he tenido en mi mente, han estado tan frescos ustedes, sus nombres, sus rostros en mi mente. Así le pasaba al apóstol. La mente de Pablo entonces ahora se torna hacia los creyentes de Filipo, y cada recuerdo a él le trae gozo, no le trae dolor, sino que cada recuerdo le trae mucho gozo. Quisiera mencionar algunos ejemplos, como el apóstol Pablo seguramente trajo a su mente y eso le producía demasiado gozo a su vida. En el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo podría haber sentido un gran dolor, quizás al recordar las cosas que le sucedieron allí en Filipo.
fue arrestado él ilegalmente. Fue arrestado ilegalmente, fue golpeado, fue puesto en el cepo y humillado ante la gente. Pero aún esas remembranzas le trajeron mucho gozo al apóstol. ¿Por cuál era la razón? Es que Cristo se manifestó de una manera extraordinaria cuando él estuvo preso, y lo glorioso que ocurrió después es que el carcelero recibe a Jesús, y no solo él, sino toda su familia. Valió la pena haber sufrido por la causa de Cristo con tal que alguien se salvara. Eso era siempre lo que buscaba el apóstol Pablo. Esas cosas le producían demasiado gozo a él, el saber que alguien conocía a Jesús, rendía la vida a Jesús, a pesar de que él podía estar en cadena, a pesar de que él podía estar herido, sufriendo. No importaba eso, con tal que alguien recibiera a Jesús como Señor y Salvador. Seguramente otro ejemplo, y de tantas vivencias que el apóstol experimentó, traía a su mente. Pablo recordó a Lidia, por ejemplo, a su casa, a la pobre chica esclava que había sido poseída por demonios, y a los otros tantos queridos creyentes que estaban en Filipo. Cada recuerdo fue para Pablo una fuente de extremado gozo. Ahora, yo creo que vale la pena preguntarnos, y yo quisiera que instalásemos para nosotros esta pregunta. Vale la pena preguntarnos: ¿soy yo la clase de creyente que trae gozo a la mente de mi pastor o de mi líder cuando él piensa en mí? Solo quiero dejar esta pregunta. Solamente cada uno de nosotros sabe cómo puede responder, que lo que está produciendo en la mente de alguien. Todos los creyentes, los seguidores de Dios que Pablo había enseñado y que habían recibido a Jesús por la palabra impulsada por el Señor y los labios del apóstol, toda esta gente le producía demasiado gozo al apóstol. Por eso quiero dejar esta pregunta: ¿qué clase soy yo, esta clase de creyente que produce gozo en la mente de mi líder, como dije, de mi pastor, cuando él piensa en mí? El segundo pensamiento que Pablo les comparte a los hermanos de Filipo está basado en los versículos 7 y 8, y que él les dice: los tengo en mi corazón. Es posible tener a personas en la mente y a veces sin tenerlos en el corazón. El amor sincero de Pablo por los amigos, por sus amigos, fue algo que no podía esconder. No podía ocultar este amor tan profundo que tenía por cada uno de ellos, y por eso se esmeraba de una u otra manera de que cada uno de ellos fueran instruidos, fueran enseñados en la verdad de Jesucristo. El amor cristiano es la evidencia de la salvación. Las personas a veces dicen: yo te amo, pero no hacen lo que dicen. Pues realmente la evidencia de la salvación del verdadero cristiano es el amor. Por eso el amor cristiano es la evidencia que ha sido salvado y que ha sido redimido genuinamente por el Señor. ¿Cómo Pablo demostró su amor hacia ellos? Él estaba sufriendo por ellos, según la escritura que hemos leído y que conocemos los escritos de él. Él estaba sufriendo por ellos, y sus cadenas dice que eran la prueba de su amor. El amor de Pablo no era algo meramente de labio, sino algo que él realmente lo practicaba. Él consideró sus circunstancias, que eran muy difíciles, como una oportunidad para defender y confirmar el Evangelio. Y esto no cabe duda que ayudaría a sus hermanos y en todo el mundo que fueran beneficiados con el Evangelio. Como hoy nosotros somos tan bendecidos por los escritos del apóstol, impulsados, inspirados nada menos por la persona del Espíritu Santo, porque fue el Señor mismo que lo llamó, lo escogió y le dio esta asignación, y lo honró Dios, aunque el Señor le dijo que iba a sufrir por la causa del. Claro que así fue, pero eso, él nunca claudicó, no rehusó
sino que cada día se esmeraba en hacer la tarea asignada. Todo esto era provocado por el amor, y como él lo hacía, el resultado para él era que tenía demasiado gozo. ¿Recuerdan ustedes que en una ocasión, en sus últimos días, él estuvo predicando en una casa y habían muchos en esa casa, y no cabe duda que ahí el hecho de que estaban tantas personas, el lugar a lo mejor estaba muy cálido, y había un joven que empezó a tener un poco de sueño, y él vino, se acomodó cerca de una ventana para tener un poco más de aire, pero pronto él lo único que quería era seguir escuchando el consejo bendito del Señor a través de los labios del apóstol. En ningún momento dijo: esto está tan extenso, tan largo, me iré a casa, estoy cansado, sino que se quedó ahí, pero pronto el cansancio lo doblegó, y dice la Escritura que cayó de ese lugar y quedó muerto. Ahí Pablo desciende sobre él y declara una palabra de bendición, donde ese muchacho es resucitado. ¿Cómo no le iban a provocar gozo todas esas cosas al recordarlo? Y eso era su gozo, todas esas evidencias tan lindas que había tenido con cada uno de los hermanos. El amor cristiano no es algo que nosotros producimos. Quiero que considere esto: el amor cristiano no es algo que nosotros producimos, sino es algo que Dios produce en nosotros y por nosotros. Pablo, el apóstol, amaba tanto a sus amigos, y aquí en el versículo 8 dice que este amor era un amor entrañable, un amor como un amor de Jesucristo. Dice, esa es la expresión que menciona él aquí en este versículo: porque Dios me es testigo de cómo os amo, dice, a todos vosotros con el extrañable amor de Jesucristo. Este no era el amor de Pablo canalizado a través de Cristo, sino era el amor de Cristo canalizado a través del apóstol. Cuando le permitimos a Dios que perfeccione su buena obra en nosotros, es como dice la Escritura, y así lo enseña el Señor, que es el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Cuando le permitimos a nuestro Señor que perfeccione en nosotros, es entonces que empezamos a crecer en nuestro amor los unos con los otros. ¿Cómo podemos saber si en verdad estamos unidos en amor con otros creyentes? ¿Cómo podemos saber? Preguntémonos, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos evaluarnos? ¿Cómo podemos darnos cuenta si realmente estamos unidos en amor? Porque podemos tener un poco de unidad, pero no una unidad de amor. Solo por una cosa podemos saber que estamos unidos: es cuando estamos interesados en ellos. A veces las personas se interesan del uno al otro, a veces por conveniencia. Qué triste eso, y doloroso cuando alguien lo quiere a uno por una conveniencia. Creo que no puede ser así, no debe ser así. Debemos interesarnos, y a veces las personas se interesan, ven el problema y solo lo canalizan, no ayudan, no hacen nada. Cuando realmente hay un verdadero amor genuino, podemos ver un problema y podemos hacer de acuerdo a nuestras posibilidades, pero algo podemos hacer, nos interesamos y actuamos de la misma manera. Los creyentes de Filipo se interesaron mucho por Pablo y por su situación como él estaba, y por eso le enviaron a Epafrodito para que le ayudase, para que le sirviera. El tercer pensamiento que Pablo tiene aquí y que nos enseña hoy día por su palabra el Señor, es que Él le dice a los hermanos de Filipo: yo los tengo en mis oraciones. Pablo halló mucho gozo en los recuerdos de sus amigos en Filipos y en su creciente amor que había de él hacia sus hermanos. También halló mucho gozo al recordarles ante el trono de la gracia en oración. Para él era mucho gozo cuando oraba y se acordaba de sus hermanos. Dígame usted, ¿acaso no le ocurre en el día a día cuando cada uno de nosotros oramos? Porque ahí yo quiero invitarlo a no ser egoísta. A veces las personas solo elevan estas oraciones tan egoístas, oraciones para sí mismos. Solo se acuerdan que Dios les ayude, que los guíe, que los defienda, que los sane, pero solo oran para sí mismos o para lo suyo, o solamente para quien a lo mejor está más cerca, de compañía, de compañero.
o porque le estima un poco más, pero no se acuerda de tantos y tantas que necesitan el ruego de Dios. Qué bonito es y qué tan gratificante es para el espíritu humano de uno cuando uno empieza a orar y el Señor lo guía en oración y uno clama en favor de aquellos que lo necesitan. Así le ocurría al apóstol, sentía tanto gozo el poder llevar a sus hermanos ante el trono de la gracia. Así debiera ocurrirnos a cada uno de nosotros, sentir tanto gozo de orar los unos por los otros. Por eso Pablo escribió y les dijo: orar sin cesar. Él lo había experimentado, él sabía que esto producía demasiado gozo a quien podía hacerlo. Qué gratificante es poder saber que cada uno de nosotros está día a día en la mente de alguien. No solo en la mente, está en el corazón de alguien, pero también está en la oración de alguien. Así que quiero yo animarlo frente a este tiempo que vivimos. No se sienta solo, no se sienta sola. Entienda esta verdad que el Señor nos enseña hoy. El Señor a través de San Pablo en estos pensamientos, él decía a los hermanos de Filipo, a pesar de que él estaba tan complicado en la vida, en su vida física, estando preso, pero él les dijo: yo los tengo en mi mente, yo los tengo en mi corazón y yo los tengo en mis oraciones. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento vestía una túnica especial y en el efod sobre su corazón estaban ahí 12 piedras que él llevaba con las 12 tribus de Israel, 12 nombres ahí que estaban grabadas, y él las cargaba allí con amor en su pecho, en su corazón. De esa misma manera Pablo cargaba a sus hermanos en su corazón, y por eso día a día no solo les dejó plasmado tantas escrituras que hoy tenemos nosotros, tantas recomendaciones, tantas enseñanzas, tantas verdades profundas que el apóstol Pablo enseñó a sus hermanos y que hoy nos enseña a nosotros, sino que los llevaba en su corazón, en sus oraciones. Santo es el nombre de Dios. Él cargaba a la gente en su corazón, y de esa manera él experimentaba tanto gozo, y no solo experimentaba el gozo, sino que experimentaba una comunión continua y genuina con cada uno de sus hermanos. Tal vez nosotros también experimentamos la mayor comunión y gozo cristiano cuando estamos unidos con nuestros hermanos ante el trono de la gracia, orando los unos por los otros. Y ese es el mandato, esa es la orden de orar los unos por los otros. Por eso yo ya le decía, no se sienta usted debilitado, siempre hay alguien que está orando por usted, pero usted también tiene la responsabilidad, porque a veces queremos que las personas oren por mí, pero yo no oro por las personas. A veces quiero que las personas me visiten o me llamen, pero yo no hago nada. Creo que esto es recíproco. El amor nos mueve a hacer de una forma recíproca. Así que la verdadera comunión cristiana consiste en tener algo en común, lo cual es mucho más profundo y significativo que una mera amistad. Pablo decía: yo los tengo en mi mente. No solo los tengo en mi mente, los tengo en mi corazón y los tengo en mis oraciones. Esta es la clase de comunión que produce realmente mucho gozo, y es la mente sencilla la que produce esta clase de comunión. Yo deseo que a través de esta palabra, cada uno de ustedes, el gozo que había en ustedes hoy día se fortalezca, aún se manifieste más fuerte en ustedes. No sientan tristeza, sino que sientan gozo. El Señor traiga a la mente de ustedes los momentos, las escenas, los tiempos gloriosos que hemos vivido en la presencia de Dios. Todos nosotros tenemos marcas del poder de Dios, de la manifestación del Espíritu de Dios, de tantas obras de Dios que ha hecho en favor de nosotros. Que oro a Dios para que Él la traiga a su memoria, y ahora mismo su vida, su corazón rebose de gozo, rebose de alegría de poder tener al Señor, el saber
que el Señor está con nosotros y también hay una iglesia que clama día y noche. Seguimos clamando para que Dios siga guardando a cada uno de nosotros, desde el más pequeño al más grande, desde aquel que está recién naciendo en la fe, como en aquel que tiene mucho tiempo en la fe cristiana. Deseo por la palabra del Señor que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja y que el ruego de cada uno de nosotros no tenga estorbo para llegar a la presencia de Dios y cada uno de nosotros seamos favorecidos y bendecidos por la oración de los santos.